muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que estamos, como les decía, cerrando una etapa y al mismo tiempo iniciando este segundo cuatrimestre, ¿no? Digo cerrando etapa porque esta es la tercera charla y última del ciclo que tiene que ver con el proyecto interinstitucional de Historia de la Educación, con el que arrancamos allá en junio o mayo, en mayo, y fuimos teniendo una charla por mes, o al menos completando lo que serían los distintos tiempos en la historia de la educación argentina. Así que llegamos hoy al siglo XXI, con todo lo que implica, que para ustedes seguramente es más cercano desde la experiencia, pero también con muchos elementos para interpretar y para siempre estudiar desde una teoría, ¿no? Y desde, bueno, todo lo que significó en los cambios, sobre todo la pandemia, la pospandemia, bueno, o sea que seguramente Lucía tiene mucho para decirnos. La voy a presentar, aunque todos la conocemos, porque es profesora de la casa, es profesora del instituto, pero también es profesora de la escuela normal, en el profesorado de educación primaria, también en un colegio secundario, el colegio Malvinas Seguí de Clavarino, y la escuela número 21, Esteban Piacenza. Y desde su formación académica, podemos decir que es profesora de historia, licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, licenciada en Educación por la Universidad de Quilmes y flamante magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes. Así que la vamos a estrenar hoy como magíster, la vamos a aprovechar, y seguramente ustedes sabrán hacerlo, así que bueno, bienvenida y muchísimas gracias a vos y a todo el público presente. Gracias por acompañar. Algunos los tuve que obligar, a mis pichones de allá de primero los tuve que obligar a que hagan como si están acá voluntariamente. Los redirigí hacia aquí, pero bueno, gracias por acompañarnos en este proyecto. Los chicos de tercer año de los profesorados musicantes y acá del sede del profesorado de historia están, y de letras y de inglés, están llevando adelante un proyecto de historia de la educación. Cuando lleguen a tercero les irá a tocar a los chicos que están en primero y segundo. Y vamos trabajando por periodos. A mí me tocó abordar el siglo XXI, que es por ahí un periodo que, si bien recién comienza, ya nos ha pasado de todo, ¿no? Se habrán dado cuenta que no estamos en la mejor de las situaciones posibles, hemos atravesado fenómenos que nunca nos hubiésemos imaginado atravesar. Y cuando tuvimos que plantear, hablamos con Guayo, tuvimos que proyectar a ver qué se podía hacer de este siglo XXI para reajustar algunas cositas que, si estuvieron en la charla del año pasado, conversamos. Me pidió que lo reorientara hacia un interés que tienen los chicos que trabajan en esta temática, que es el desarrollo de las TICs y todas las dudas que se plantean con respecto a la escuela, ahora que estamos atravesados, que nos vemos interpelados por las nuevas tecnologías, que a veces nos asustan un poco porque no nos sentimos a la altura, y que otras veces también nos genera esta sensación de que hay un vaciamiento de la escuela porque todo se retrotrae a las TICs, y que todo lo que podemos necesitar lo vamos a encontrar en las redes, ¿sí? Entonces, retomando la pregunta que es, se genera este autor, Buckingham, él se plantea si queda descartada la escuela, ¿no? No quise poner la pregunta más dura que él se planteaba a la hora de pensar estos temas, que es si la escuela se había muerto, pero en definitiva nos lleva a replantearnos cuál es el rol de la escuela en el siglo XXI, plena sociedad del conocimiento y con todas las tecnologías a disposición. Sabemos que hoy en día cualquier cosa que necesitamos la googleamos, ¿no? Buscamos en internet y la tenemos al alcance de la mano de manera inmediata. Esto nos implica, lógicamente, tener muchas herramientas. Tener todas estas herramientas a disposición no quiere decir necesariamente que tengamos que descartar la escolarización. Primero, es fundamental porque es obligatoria hasta terminar el nivel secundario.
Porque en plena sociedad de conocimiento lo que más se valora justamente es el conocimiento adquirido de manera formal, aunque cada vez hay más canales informales donde uno puede obtener información. Es cierto que los canales formales todavía siguen siendo fuertes. Cuando hablamos de canales formales nos referimos a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, incluyendo el nivel superior, que fue incluido como parte del sistema educativo en líneas generales y en cierta forma fue regulado con la Ley de Educación Superior, que es una de las grandes problemáticas de las que podemos dar cuenta hoy en día. La Ley de Educación Superior, del nivel en el que ustedes están transitando, es del año 1995. Estamos en 2023. Nos pasaron un montón de cosas y nos seguimos rigiendo por la misma ley. Seguramente hay cosas que reformular de ahora en adelante con todas estas transformaciones que se han dado justamente por la sociedad del conocimiento y por las nuevas tecnologías. Una tareita pendiente para los que se encargan de eso. Y por otro lado, sabemos que el nivel formal, la educación formal, nos da cierta acreditación para acceder a algunos espacios. Por ejemplo, el mundo del trabajo. Hoy se requiere mucho más que antes conocimientos específicos. Fíjense que para cada propuesta laboral que ustedes por ahí ven, se buscan empleados que tengan conocimientos de tal y tal tipo, ¿no? Son muy precisos y cada vez más específicos. Entonces van surgiendo nuevas carreras que orientan justamente las necesidades del mundo del trabajo a los requerimientos que ustedes tienen que tener, ¿sí? Acá vemos que la educación formal sigue siendo importante. Ahora, se han presentado muchas propuestas últimamente que parecen prescindir de, por ejemplo, nosotros, los docentes, ¿no? Si han tenido la oportunidad de algún tipo de formación virtual, sabrán que muchas veces ni se conocen con el docente y que mucho depende de la autogestión, ¿sí? Tenemos alguna duda, podemos llegar a preguntar en algún foro que nos van a contestar de una semana a 2 meses o nunca. Entonces, en cierta forma nos autogestionamos y logramos generar el aprendizaje, salir adelante, promocionar, acreditar los espacios con un docente que por ahí no está presente. Se nos plantea este miedo de si en un corto plazo podemos llegar a pensar en una educación, por ejemplo, sin docente, nos quedaríamos todos sin trabajo. Esto no va a pasar porque en realidad el rol del docente no es que queda desdibujado, sino que se ha reconfigurado. El problema es que a muchos no nos avisaron que nos tenemos que adecuar a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Es hora de, en cierta forma, pensar en un proyecto que incluya las TICs, pero las TICs, creo yo, por ahora, ¿no? No pongo las manos en el fuego porque siempre nos sorprendemos con cosas nuevas, pero no nos pueden reemplazar o no pueden reemplazar lo que es la escuela, el sistema educativo en sí, porque cumple otras facetas, atiende a otras necesidades y al adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad, justamente va a cumplir un rol fundamental en el desarrollo de estas tecnologías, ¿sí? No podemos quedar afuera, tenemos que adecuarnos a las nuevas demandas de la sociedad, pero no quedamos excluidos. La escuela no se va a morir, no vamos a tener que reemplazar a todos los docentes por máquinas o por esta tecnología que pretende o que muchos dicen nos puede llegar a reemplazar por ahora, ¿sí? Por ahora tenemos trabajo asegurado. La inteligencia artificial. Por eso, por ahora tenemos el trabajo garantizado, ¿no? Hay una realidad que no podemos negar, que es que en esta sociedad de conocimiento de la escuela se espera muchísimo, se esperan muchas cosas diferentes y la realidad que nos atraviesa generalmente en las instituciones educativas es otra, ¿no? No van por caminos diferentes, pero sí es cierto que a veces hay que atender a demandas urgentes, ¿no? Lo urgente no deja tiempo para lo importante muchas veces. Entonces, de las expectativas que tenemos sobre la escuela, sobre el sistema educativo, pasamos a la escuela que tenemos y a lo que podemos hacer o empezar a proyectar a partir de esa realidad, ¿sí? Generalmente nos formamos,
y muchas veces pasa, a todos nos pasó, para una escuela que imaginamos va a ser perfecta, ¿no? Muchas veces cuando estamos transitando nuestro espacio de formación, pensándonos como futuros docentes, uno se imagina que va a ir a dar clase a una escuela que mínimamente tenga puertas y ventanas. Pues se encuentran con escuelas que no tienen puertas ni ventanas. Siempre cuento la realidad de la escuela en la que yo trabajo, que no tiene puertas ni ventanas, o las tiene y están como medio caíduchas. Nos pusimos contentos la semana pasada porque fueron a arreglar nuestra escuela, y en realidad era por las elecciones, no por nosotros, porque los cuartos oscuros tenían tantos huecos que dejaban de ser oscuros, y al lado podían mirar lo que uno estaba votando porque hay muchos agujeros en la pared. Bueno, fueron a arreglar nuestra escuela, y esa es la realidad a la que nos enfrentamos en el cotidiano. Aulas que por ahí están atestadas, que son muchos estudiantes para un docente, impidiendo que se dé una educación personalizada, que es lo que se pretende, conocer la realidad de cada estudiante y poder actuar en consecuencia. Y esas son las realidades con las que nos enfrentamos para asumir lo que la sociedad espera del sistema educativo y de la escuela en general. La escuela que queremos, o lo que se pretende de la escuela en la actualidad, es que sea una escuela inclusiva, que esté abierta a la innovación, que incorpore las tecnologías, que brinde educación de calidad, pero que no sea excluyente. O sea que acá ya tenemos un gran problema. Tenemos que ser inclusivos, tenemos que permitir que todos puedan acceder a la escuela porque es un derecho, un bien social, pero a su vez tenemos que atender a la diversidad. En aulas que están superpobladas, tenemos más de 30 estudiantes, es bastante complejo, ¿no? Aún así, asumimos el desafío y tratamos de plantear una educación que atienda a esta diversidad inclusiva y a su vez que tenga una parte más innovadora, que incorpore las nuevas tecnologías. Es como que una ensalada de frutas de muchas cosas que se pretenden de nosotros y de las que no hacemos oídos sordos. La verdad es que tratamos de responder a todas estas demandas, pero bueno, sobre la marcha van surgiendo necesidades inherentes a la diversidad justamente que se plantean en las aulas. Otra realidad es que tenemos que ser inclusivos, tenemos que dar educación de calidad, tenemos que innovar, pero no tenemos que gastar mucho, ¿sí? Porque, lógicamente, representa un cargo o un gasto más, un gasto extra para las familias. También tenemos que contemplar la realidad de las familias, ¿sí? Tenemos que formar ciudadanos en una sociedad que está bastante descreída de sus autoridades políticas. Cuesta, hay que remar en dulce de leche muchas veces cada vez que queremos hablar de cuestiones cívicas porque hay un descreimiento generalizado. Y a su vez los tenemos que preparar para el mundo del trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Sí? Porque hoy en día han cambiado las modalidades de trabajo y lamentablemente en cierta forma se ha flexibilizado el mercado laboral. Entonces lo que se pretende de un empleado hoy tal vez el mes que viene cambie, ¿no? Todos sabemos que en la mayoría de los trabajos, por ejemplo, nos piden que sepamos usar Excel, ¿no? Muchos decimos sí sabemos, pero cuando nos encontramos con la planilla nos damos cuenta que no sabemos, ¿sí? Que es un mundo nuevo el Excel. Es una logia, el que sabe usar Excel pertenece a una logia, así que... ¿Qué tenemos en la escuela? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde estamos posicionados? Contextos socioeconómicos variados. El año pasado, en esta charla del siglo XXI, hablábamos del escenario post-pandemia, donde hubo mucha pérdida de trabajo, ¿no? De empleo en las familias, aumentó la desigualdad social y nos encontramos ante un escenario variado. Les queríamos enseñar a nuestros alumnos lo mismo cuando en sus casas el aprendizaje fue totalmente variado, ¿no? Hubo muchos que estuvieron desconectados durante un año entero, que no tuvieron acceso a internet y realmente el proceso de escolarización no se dio, la trayectoria no se dio y hay que empezar como si ese año no hubiese existido. Otros que tuvieron apoyo de las familias, que pudieron acceder a los dispositivos digitales y que en cierta forma fue retomar lo que el aprendizaje en casa lo retomaron, recuperaron los conocimientos y se posicionan desde el espacio áulico con todo lo que aprendieron
en sus casas, ¿sí? No fue tan traumática la transición de la casa a la escuela nuevamente. Sabemos que hay problemas de infraestructura, sabemos que hay escasez de recursos. En una sociedad del conocimiento donde se nos piden proyectos innovadores con TICs, la realidad es que la mayoría de las instituciones no tiene acceso a dispositivos digitales, y cuando se plantea esto del modelo 1 a 1, que es un ideal que se quiso implementar con el proyecto Conectar Igualdad, a nivel latinoamericano hubo proyectos similares. En Uruguay funcionaba el Plan Ceibal, y la planificación de este proyecto hubiese sido maravillosa si se hubiera dado respuesta a todos los requerimientos de este modelo 1 a 1. No es solamente tener una computadora y yo ya voy a aprender mejor porque tengo una computadora, ¿no? Hay que articular muchas otras cuestiones que vienen asociadas con las tecnologías. No es solamente tener por tener. De hecho, si alguno de ustedes accedió a una computadora del plan Conectar Igualdad, yo todavía tengo la mía y funciona. La recibí en el año 2012, si no recuerdo mal. Terminamos como recayendo en no usarla porque o se rompían o no había conectividad en las escuelas, o no se podía garantizar que todos tuvieran su computadora. En algunos casos tardaron en llegar, entonces vos planificabas una clase donde cada uno pudiera usar su computadora, y la mitad del curso la tenía y la mitad no. Muchos no sabían ni siquiera cómo encenderla, otros ya estaban bastante hábiles en el uso y el manejo de las computadoras. Muchos las terminaron usando para otras cosas. Se planteó si no hubiese sido mejor que las computadoras queden en la escuela. No hubo un plan o un proyecto de acción en donde se les diera un uso que tuviese continuidad en el tiempo para que esto diera mejores resultados. La autora que les menciona acá en la presentación dice: las TICs por sí solas no solucionan los problemas de la educación, sino le damos una computadora a cada uno y ya todos nuestros problemas educativos están resueltos. Y no es así, ¿sí? Hay investigaciones que acreditan que, más allá de que uno tenga contacto permanente con la tecnología, si no hay una planificación de trabajo en equipo que involucra distintas áreas y que promueva la integración de la institución en general, puede que no den los resultados esperados, ¿sí? Bien, y otra cosa que sucede es que la tecnología avanza más rápido que la innovación en la escuela, ¿sí? Muchas veces pasa que en las escuelas tenemos dispositivos digitales que ya están atrasados. Se considera que las TICs se van actualizando cada 3 años, y muchas veces las escuelas tienen compus que no tienen los programas actuales, que no son funcionales con los dispositivos móviles. Muchas veces querés hacer algo en la compu de la escuela y el chico con su celular te lo resuelve en 2 minutos, y esos 2 minutos vos tardaste en iniciar por ahí, en encender la compu de la escuela, y ellos te lo resuelven con su celular, que es una extensión de su mano prácticamente, porque están todo el día con esos dispositivos. Entonces venimos desfasados en cuanto a los avances tecnológicos y a lo que la escuela promueve. Y eso nos plantea una brecha que no solamente es la brecha digital de acceso. Hay distintas brechas digitales. Estos conceptos los escuchamos constantemente y pensamos que la brecha digital atiende solamente a el que puede tener los dispositivos y la conectividad y el que no, ¿sí? Y la brecha digital va mucho más allá. Hay gente que tiene el dispositivo, que tiene la conectividad, pero no lo sabe usar. Y otra brecha enorme que hay es, lógicamente, en lo que la escuela promueve, que justamente es que todos lleguen a adquirir los mismos contenidos en el marco de esta brecha. Se han debatido proyectos que atienden, por ejemplo, esto en las escuelas británicas sobre todo, a que los chicos traigan sus dispositivos, los que usan en sus casas, que los lleven a la escuela, ¿no? Se genera un doble problema porque, lógicamente, no todos tienen la misma calidad, no todos tienen el mismo sistema, ¿no? Entonces, cuando se plantea alguna actividad, algunos lo van a poder realizar y otros no. No solo en la calidad de los dispositivos, sino en el alcance que tienen,
Y otra brecha que se genera es que los chicos utilizan las tecnologías o utilizamos las tecnologías de una manera cuando estamos fuera de la escuela a que cuando estamos dentro, ¿sí? Entonces, tenemos muchas habilidades por fuera y cuando llegamos a la escuela nos encontramos con otra realidad. Nos piden cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados o nos piden cosas que las podemos resolver rápidamente. Doy un ejemplo, una pavada que me pasó que me hizo entender que yo estoy mucho más atrasada en comparación con los chicos y las tecnologías. En un curso de ciclo orientado del secundario les pedí que hicieran una infografía, ¿no? Que pusieran información con imágenes. Yo dije, bueno, me van a traer todo fotocopias o fotos, sacaron de sus casas, imprimieron, lo van a escribir en una lámina, pensé yo. Pues no, resulta que Canva tenía una aplicación y me lo hicieron en automático, ahí buscaron la información, me pusieron las fotitos, la información acá, después lo mandaron a imprimir a la fotocopiadora de la escuela, uno se encargó de ir a juntar todas las infografías y en una hora de clase ya habían resuelto el problema. Que yo me imaginé que iban a tener que ir a sus casas, buscar la información, comprar la lámina y escribirla. No, lo hicieron en un ratito. Y digo, qué bueno es que tengan al alcance estas herramientas, pero qué bueno sería que el docente esté capacitado para explotarlas en mayor medida, porque yo, sabiendo este pequeño detalle, les hubiera pedido mucho más, ¿no? Porque les pedí una tarea mínima, chiquita, les hubiera pedido un montón de cosas que se me fueron ocurriendo una vez que vi las producciones de ellos, que las hicieron en simultáneo, en directo, después las imprimieron y lograron cumplir con el objetivo en un plazo que no se acercaba a nada a lo que yo había planteado, ¿no? Qué importante es que cuando uno piensa en las tecnologías, las piense desde todos los actores institucionales, no solo desde lo que puede darme el estudiante o lo que necesita el estudiante, sino también lo que necesita la institución y el docente, en definitiva, para poder lograr un mayor aprendizaje o un aprendizaje de calidad, que es lo que se promueve actualmente. Ahora, cuando nosotros mencionamos a la calidad como un fenómeno, como una realidad, un objetivo a alcanzar, tenemos que considerar que la calidad varía según la propuesta de la institución. Tiene distintas acepciones. Calidad para algunos no es lo mismo que calidad para otros, ¿sí? En teoría, la calidad sería dar respuesta a las demandas sociales y esa forma de dar respuestas va a ir variando según el contexto y las instituciones también. Pensamos en una escuela que tenga todas estas características, pero no nos acordamos muchas veces de que las escuelas tienen otras funciones que van más allá de la educación en sí, ¿no? Pensemos en las escuelas y el rol que cumplen en la sociedad actual. Las escuelas son un espacio no solamente de inclusión de la diversidad, sino que también son un espacio de contención. En muchas ocasiones ha ocurrido que, y sabemos que los chicos van a la escuela porque encuentran cubiertas otras demandas, encuentran un espacio en donde todas las necesidades o las falencias que tienen en su contexto pueden ser escuchadas y sus demandas son oídas en el espacio institucional, ¿sí? Hoy en día se promueve un avance muy importante en la educación sexual integral. La escuela es un espacio en donde justamente se genera un aprendizaje de calidad y se han detectado muchos casos de abuso, de violencia intrafamiliar, porque la escuela cumple ese rol primordial y es un espacio en donde los chicos aún se sienten seguros para estas cuestiones. Se dan, lógicamente, las meriendas, las colaciones, el comedor escolar funcionando de lunes a viernes, que muchas veces es la única fuente de comida que tienen en ese espacio, en ese contexto. Uno se pregunta o se plantea por qué días donde hace mucho frío o llueve torrencialmente siguen asistiendo a la escuela, y muchas veces tiene que ver con ese espacio que la escuela cumple, garantizando el acceso a una alimentación que muchos en sus casas no tienen. Y a su vez es un espacio de fortalecimiento de socialización, ¿no?
en entornos en donde sabemos que cuesta cumplir o las trayectorias son muy diversas, hay muchos chicos que conectan y que socializan y que se integran a partir del espacio escolar, ¿no? En zonas alejadas, en zonas rurales, la escuela es el único espacio de encuentro que tienen con sus pares, entonces es un lugar de importancia, de relevancia para ellos porque encuentran otras cosas más allá de la educación. Y atendiendo a todas estas demandas, a su vez tenemos que incluir las nuevas demandas sociales de mejorar la relación con las TICs. Y acá encontramos otro aspecto que me interesa destacar con respecto a la educación, las TICs y la sociedad del conocimiento. Sabemos que si alguno de ustedes tiene familiares en edad escolar y tiene que ingresar al sistema educativo, le cuesta muchísimo conseguir banco. Hay pocas escuelas para la cantidad de estudiantes de todos los niveles, ¿sí? Hay muy pocas escuelas. Las instituciones de gestión privada cumplen un rol fundamental, promoviendo lógicamente el acceso a la educación en lugares donde no hay instituciones públicas, pero sabemos que siguen faltando, que haya espacios, que haya aulas de más de 30 y en algunas instituciones de más de 40 alumnos, implica que se necesitan, ¿no? Se necesitan más cursos, se necesitan más escuelas y es una asignatura pendiente, faltan escuelas. Ahora, ante esta demanda de educación, incluso dentro del espacio de educación superior, en plena sociedad de conocimiento y con la inclusión de las TICs surgen nuevas propuestas, ¿no? Propuestas, por ejemplo, de organismos de otros países que vienen a brindar propuestas educativas en el nuestro. Y ahí surge un problema que se presenta ante la sociedad del conocimiento y la inclusión de las TICs, que es qué tipo de propuestas se le ofrece a los estudiantes para saldar esta faltante de espacio para educarse de manera presencial, ¿no? La internacionalización de la educación ha hecho que hoy en día haya muchas propuestas virtuales, ¿no? Afortunadamente, desde la sanción de la Ley de Educación Nacional, de la Ley Nacional de Educación, en 2006, se dejó bien en claro que la educación es un derecho y es un bien social, que no puede ser producto de comercialización, ¿no? No puede ser un bien de cambio. Parece mentira que haya que aclarar esto, pero en la Organización Mundial de Comercio se juntan los países la mayoría de los países, en realidad hoy en día hay más de 150 países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio, y ahí regulan los acuerdos comerciales sobre la distribución de bienes y servicios, ¿no? Lo que van a comercializar. Desde fines de la década de los 90 se ha planteado de que se incluya a la educación como un bien para ser comercializado, ¿no? Y ante esta situación, lógicamente han surgido muchas respuestas negativas. Si uno permite que la educación se vuelva un bien comercial, lógicamente está dejando de lado o está aumentando la brecha de acceso, porque si se comercializa la educación pierde su función fundamental, que es la de la formación cívica, la formación para el mundo del trabajo. Y si se ponen a pensar, si recuerdan su tránsito, su paso por el sistema educativo, se hace mucho énfasis en la formación en valores y en la formación, lógicamente, en un sentimiento de identidad nacional. Si yo reemplazo estas instituciones nacionales que promueven esto de forjar la identidad nacional desde distintas áreas, de distintas materias, si yo permito que ingresen muchos organismos de distintos lugares, porque la educación es un comercio, pueden venir a instalarse sedes de distintas universidades del resto del mundo acá, probablemente no capitalicen esto de la formación de la identidad cultural, porque a ellos lo que les interesa es que se formen bajo criterios de educación internacional, ¿no? Entonces no me van a venir a hablar del Martín Fierro, de Horacio Quiroga, no me van a venir a hablar de historia nacional, cuando en realidad lo que están promoviendo es que se eduque un ciudadano del mundo, que se eduque en valores de la sociedad a nivel globalizado, ¿no? Este es otro problema que lógicamente tenemos que atender a la hora de incluir las TICs.
que esos proyectos que incluyen las TICs y promueven, por ejemplo, la educación virtual, atiendan a las demandas del sistema educativo a nivel nacional, ¿sí? Lógicamente que hay organismos reguladores. En Argentina tenemos a la CONEAU, que es un organismo que se encarga de regular y acreditar las carreras nuevas. Pero si se promueve esto de que la educación sea un bien comercial, lógicamente, si se logra, se llega a este acuerdo de que se pueda comercializar la educación, va a haber cada vez menos controles. Y el sentido educativo que tanto nos preocupa se va a ir desdibujando, ¿no? A raíz de la formación de un ciudadano del mundo que desconozca sus raíces, porque en realidad se está formando para un mercado más bien global. Ese es otro problema que tenemos que atender o que exige una revisión constante de cómo se incorporan las TICs. Bien. Después de la pandemia, muchos tuvimos que agudizar el ingenio en torno a los dispositivos digitales. No habíamos estado en contacto, por ejemplo, con un aula virtual y lo tuvimos que hacer a la fuerza. Tuvimos que aprender a la fuerza también, ¿no? Tuvimos que conectarnos de otra manera. Si nosotros lo pensamos ahora, una vez superado este desafío de la pandemia, pensamos en lo que logramos o en las habilidades que adquirimos, seguramente son muchísimas, ¿no? Las habilidades que adquirimos en este contacto con las tecnologías. Lo que sí podemos dar cuenta es que no todos transitamos la pandemia de igual manera. El año pasado hablábamos de la crisis de 2001, muchos de ustedes no eran ni nacidos cuando pasó lo de la crisis de 2001, pero fue una crisis impresionante, las escuelas estuvieron cerradas durante mucho tiempo, el público se renueva, así que cuento el mismo dato anecdótico. Yo iba a tercer año del secundario, en 2003 creo que fue, me delata la edad, pero bueno, creo que fue por ahí, unos años más, unos años menos. Empezamos las clases el 5 de julio, o sea, el ciclo lectivo arrancó el 5 de julio, arrancamos con una sola materia, matemáticas, que la daba Karina Fuse, y empezamos el ciclo lectivo en julio. No hubo clases virtuales, no hubo tarea en casa, porque lógicamente no había dispositivos digitales en esa época. El ciclo lectivo arrancó en esa fecha, ¿sí? Tuvimos, lógicamente, muchos meses de pérdida de escolarización que se trataron de compensar. Debemos haber, de eso no tengo recuerdo, pero debemos haber ido a la escuela con el pan dulce bajo el brazo, bueno, hicieron ir hasta el 24 de diciembre al mediodía, para compensar todos los meses que no tuvimos clases. El escenario de pandemia se nos presentó diferente porque teníamos una alternativa. Ante las escuelas cerradas, la educación se volcó a lo virtual, ¿sí? Lo que se promovía es que en realidad estuviera cerrado el espacio físico de la escuela, pero que el encuentro virtual fuera aproximadamente semejante a lo que se planteaba en la educación formal presencial, ¿no? Sabemos que muchos lo transitaron de mejor manera, con más herramientas, y otros directamente no. ¿Qué cifras nos arroja y nos deja como consecuencia de esta pandemia? Aprendizajes, seguro, ¿no? Autonomía en la toma de decisiones. Yo les decía hoy que muchas veces en la educación virtual no hay una retroalimentación automática. Vos le preguntabas algo al profe y no te contestaba automáticamente. En la mayoría de los casos tenías que esperar. Cuando te contestaba, tal vez ya no te servía o ya te habías olvidado de por qué habías preguntado eso. Entonces, hubo que salvar algunas cuestiones asociadas a la comunicación. Y las cifras nos arrojan que los resultados no fueron muy positivos. Para muchos, la educación durante la pandemia tuvo más pérdidas que ganancias, ¿sí? ¿Qué dice la UNESCO? Según sus datos, a mediados de mayo de 2020, recuerden que el cierre de las escuelas se dio 12 de marzo, 16 de marzo aproximadamente. A mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.
Las desigualdades sociales en Latinoamérica son más visibles porque Latinoamérica es uno de los espacios a nivel mundial más desiguales del mundo. ¿Sí? La CEPAL ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando. El aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. ¿Sí? La pandemia nos, en cierta forma, nos encuentra en una situación tambaleante ya en cuanto a lo económico. Sumado a esto, tenemos que ajustar todo un sistema educativo que se encaminaba hacia la promoción y el desarrollo de las TICs. Ahora hay que automatizarlo rápidamente, ¿no? Hubo desajustes, hubo desfasajes, hubo falta de comunicación interinstitucional muchas veces, hubo falta de planificación. Lo cierto es que tampoco se podía planificar demasiado porque supuestamente, ¿se acuerdan que nos decían 15 días y volvemos, 15 días y volvemos, 15 días y volvemos? Entonces uno planificaba para ese margen de tiempo pensando en recuperar después todo lo necesario cuando volviera la presencialidad, ¿sí? 15 días y volvemos, estuvimos un año entero, ¿no? Así, en la virtualidad. Y lógicamente en esta transición se perdió muchos de los valores que se podrían haber capitalizado del escenario virtual, porque la realidad era totalmente diferente en las distintas familias. Algunos de los autores que yo recupero, que para los chicos que van a llevar adelante el proyecto se los dejo como parte de bibliografía de consulta que por ahí les puede ayudar para realizar su trabajo, dicen que la mayor cantidad de cambios o las transformaciones que se han dado en la educación han sido cosméticas. Incluso la reforma universitaria, es un autor bastante pesimista, si se pone a pensar, la reforma universitaria, que es una bandera que como argentinos enarbolamos porque pocas veces en la vida los demás países nos copian algo porque consideran que lo hicimos bien. La reforma universitaria de 1918 fue parte de estas cosas que otros países adoptaron porque consideraron que fue una genialidad de nuestra parte. Algunos autores dicen que en realidad todas las reformas que se han dado en el sistema educativo argentino han sido cosméticas, ¿no? Se han maquillado un poco, pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Por qué consideran esto? Porque se dice que grandes transformaciones en la educación no se pueden dar si antes no se dan transformaciones sociales. Yo no puedo pretender que las TICs sean una extensión de mi vida si yo tengo un recorte en donde ver las TICs en la escuela y cuando van a su casa muchas veces no tienen acceso ni a la energía eléctrica. Entonces no hay una continuidad. Es un trayecto que se interrumpe porque se genera dentro del espacio escolar, pero no tiene continuidad afuera. Y otro aspecto a destacar, esta idea de que si no hay transformaciones sociales, si no mejoran las condiciones socioeconómicas de la sociedad, las reformas educativas terminan decayendo, tiene que ver con la educación que se promueve en casa, que era lo que pasaba muchas veces en las familias. Se les daban tareas a los chicos para que realizaran de manera autónoma o que fueran ayudados por sus padres o sus tutores, y muchas veces no tenían esos conocimientos al alcance como para poder ayudar a su hijo en la realización de las tareas. Entonces ahí se produce un quiebre entre lo que la escuela proyecta y lo que la realidad familiar impone, ¿no? Es necesario que para que haya una reforma verdadera también cambien las estructuras sociales y la sociedad sea más inclusiva, no solo dentro de la escuela, sino fuera, en el escenario, en el contexto socioeconómico. Eso no está al alcance de nosotros, ¿no? Lógicamente, pero bueno, habría que trabajar de manera articulada, gestionar políticas públicas que mejoren las condiciones socioeconómicas para que el chico en la escuela pueda tener esa continuidad, ¿no? El año pasado también hablábamos de la asignación universal por hijo y lo que promueve
cuanto a su inserción en políticas educativas y de salud, ¿sí? Es una política pública que pretende que los chicos reciban un apoyo económico con la condición de que estén escolarizados, ¿sí? Para poder recibir la asignación universal por hijo, el chico tiene que estar inscrito en una escuela y tener su calendario de vacunación al día, ¿no? Si se ponen a pensar, está bueno porque nos garantiza que todos los chicos están escolarizados para poder recibir ese apoyo económico. Nos da la pauta, idealmente, de que si reciben el apoyo económico porque lo necesitan, bueno, por lo menos también nos aseguramos de que está yendo a la escuela, que no está trabajando y que está cumpliendo con la obligatoriedad escolar. Ahora, la realidad es otra. El chico se inscribe en una escuela y va a firmar la libretita porque no va a recibir la asignación si no está escolarizado, pero muchas veces, después de firmar la libretita para cobrar la asignación universal por hijo, el chico se desaparece del sistema educativo. La escuela cuenta con muchas herramientas, apoyo de otros equipos externos para ubicar a ese chico, y muchas veces se lo persigue por cielo y tierra para que retome su escolarización, ¿no? Pero la realidad es que a veces eso no pasa. Entonces, un proyecto de reforma que incluya las TICs también tiene que contemplar estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de desigualdad de acceso y de desigualdad entre la escuela y la familia. Las investigaciones nos alertan respecto a que no hay evidencia de que la inclusión de la tecnología en las aulas promueva por sí sola mejores aprendizajes. Sin embargo, se las puede concebir como oportunidad para realizar cambios de fondo en la educación y para lograr proyectos de inclusión y calidad educativa en los sistemas educativos. Para que este proyecto se concrete, para que las nuevas tecnologías provoquen un verdadero cambio, tienen que cambiar los docentes, tienen que cambiar los estudiantes y tiene que cambiar la institución en sí, ¿no? Es un proyecto mancomunado. ¿En qué tienen que cambiar los docentes? Dejar de creerse fuente incuestionable del conocimiento y transformarse en gestores de recursos, ¿sí? Todo lo que no sé, muchas veces pasa que el docente no sabe y no quiere decir por ahí, bueno, no lo sé. ¿Qué decimos ahora? Bueno, si no lo sé, tomamos nuestro dispositivo digital y lo googleamos automáticamente y nos sacamos las dudas todos, ¿no? Hoy a la mañana estábamos chusmeando el servicio meteorológico, porque yo tengo entre 34 y 80 años, entonces miro el servicio meteorológico todo el tiempo, y veíamos que para el jueves dan 117 milímetros, que va a llover 117 milímetros. Y yo decía, esto es un montón, necesito saber cuál es el promedio de lluvia anual en Entre Ríos, para saber si me preocupo, si se me va a inundar mi casa, o suele pasar que en algunas épocas del año llueva tanto. ¿Qué hicimos? Googleamos cuál es el promedio de lluvia en Entre Ríos anual y nos daba de margen 1000 y 1400 milímetros anuales de lluvia. Entonces ahí nos asustamos y dijimos, sí, 117 milímetros, o le metieron un 1 de más, lo del servicio meteorológico, que puede pasar, o realmente va a llover muchísimo. Lo solucionamos en simultáneo porque tenemos acceso a un dispositivo que nos da respuestas, pero muchas veces el docente tiene habilidades digitales que los estudiantes no tienen. Y me remito a esto con que hoy en día no importa tanto cuánto se sabe, sino cómo gestionar ese conocimiento, ¿sí? Suele pasar, y ahora que estamos en pleno proceso de campaña política, que se arrojan cifras al aire en los canales de televisión como para causar sensacionalismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que preguntan los opositores o los entrevistadores cuando uno da un dato, arroja una cifra? ¿De dónde sacaste la información?, ¿no? Entonces, el docente, como gestor de los recursos digitales, necesita estar en contacto con el proceso de creación de ese conocimiento que encontramos en los dispositivos digitales. Bueno, ¿de dónde sacamos la información? ¿Por qué los chicos se enojan cuando les decimos de Wikipedia no? Me parece que es una maña del docente cuando le decimos cita la fuente, de Wikipedia no. También que anda Wikipedia. Tan fácil que nos hace la vida Wikipedia. ¿Por qué les decimos de Wikipedia no?
hay un consenso generalizado de cómo se maneja el acceso a la información en las redes, lo que sería la netiquete o las cuestiones de acceso a los recursos digitales y una serie de reglas que deben cumplirse para garantizar que esa información a la que accedo sea una información de calidad. Porque hoy en día, en plena sociedad del conocimiento, los adultos y los jóvenes se han convertido en lo que se llama prosumidores, ¿sí? No son solamente consumidores de información, sino que también producen información, ¿no? Ahora, yo puedo producir información, ajá, pero ¿tiene credibilidad esa información o lo estoy inventando, ¿no? Si son fanáticos de los Simpsons, como yo, han visto cuando Homero hace su página que empieza a inventar cosas y lógicamente sube la cantidad de seguidores porque inventa información falsa que llama la atención. ¿Cuántos Homeros habrá en el escenario digital que lógicamente suben una versión de los hechos que necesita ser validada? Y el docente tiene esas herramientas. Durante su formación se insiste mucho con el proceso de investigación y cómo trabajar con las fuentes y cómo asumir este compromiso de validez científica del conocimiento, ¿sí? Se los exigimos constantemente y ustedes se enojan porque por ahí los hacemos reescribir, o les preguntamos ¿de dónde sacaste esto? Y ahí ya entran como en calor porque no se olvidan o no se acuerdan si hicieron copiar, pegar o si fue un parafraseo de algo que les gustó y le cambiaron 2 o 3 palabras y lo pusieron así. ¿Esto va a pasar o no va a pasar? Sabemos que hay programas en donde se ponen a disposición los trabajos y dicen esto lo sacó de internet, esto lo sacó de internet, esto está copiado, desaprobado, ¿no? Qué malos los docentes, pero no. Tiene que ver con la necesidad de crear un conocimiento fehaciente, ¿no? Estamos inmersos en la tecnología, estamos en plena sociedad del conocimiento. Los jóvenes, los estudiantes, crean contenido muchas veces y ese contenido que crean es mucho más dinámico que el que les puede proponer uno. Yo les escribo un texto de 20 páginas y por ahí si un estudiante crea contenido le va a agregar imágenes, le va a agregar animaciones, que es algo propio del joven en la sociedad del conocimiento. No le gusta la imagen estática, sino que le gusta la imagen en movimiento o se va para el lado de lo audiovisual y crea contenido mucho más interesante. Lo que es importante verificar es si ese contenido es de calidad. ¿Por qué me remito a esto? El rol del docente no se corre de este espacio del conocimiento, que lógicamente sigue siendo una fuente de valor porque se ha formado muchísimo para poder enseñar, pero también tiene que generar, y dentro de los cambios que se han dado en el mundo de la educación superior, esos cambios atienden justamente a que se refuerce lo pedagógico, el enseñar y el cómo enseñar. También tiene que ajustarse a estas demandas de ser por ahí garante de que estos recursos digitales que están a disposición y que en cierta forma bombardean a los estudiantes con un montón de información distinta, puedan ser gestionados de la mejor manera, ¿sí? Cantidad no es calidad. Muchas veces encontramos un montón de información, ¿sí? Se me ocurre, no sé si lo conocen, a José Luis Perales, fue el que dieron por muerto el otro día. Bueno, durante 1 hora en todos los medios de comunicación despidieron a José Luis Perales, ¿no? A la hora salió él en un video diciendo acá estoy vivo, no me morí, ¿no? Pero todo, circuló por todos lados esta idea de que se había muerto. Algunos, las madres fanáticas tipo del Chayanne, ya pusieron el cosito de luto por José Luis Perales en el Facebook. Entonces hay que tener cuidado con ese bombardeo informático y el docente cumple un rol fundamental para gestionar esto, ¿no? No tratamos de perjudicarlos o de cansarlos con esto de la importancia que tiene la construcción de la información que ustedes realizan a la hora de hacer sus trabajos, y tiene que ver justamente
con una tarea fundamental que la educación superior cumple en la sociedad del conocimiento, que es crear información. Ese crear información, si es sistematizado, da beneficios enormes para poder proyectar y mejorar, ¿sí? Está más adelante en las diapositivas, pero me adelanto a decirles que los institutos de educación superior, las universidades, los institutos de formación docente, tienen áreas especializadas o muchas veces materias en donde desarrollan trabajos de investigación. Y muchas veces es para ustedes algo complejo, que no les gusta, ¿no? Se terminan teniendo una relación amor-odio con los trabajos de investigación, sobre todo si hay muchas correcciones de por medio, pero cumplen un rol fundamental para la construcción del conocimiento. Si uno aprende a construir conocimiento de calidad, eso puede ser utilizado como insumo para las camadas posteriores, para ustedes mismos, porque van construyendo un conocimiento que ustedes confían en que es de calidad. Uno de los requisitos para investigar en nivel superior es que uno pueda hacer marcha atrás, ¿no? Y seguir en cámara lenta y marcha atrás el mismo proceso que el estudiante hizo, que todos los que lean esa investigación lo pueden hacer y pueden encontrarse con los datos que esa persona está defendiendo en su trabajo de investigación. Y eso en cierta forma genera más confianza. Si nosotros le decimos, no usen Wikipedia, usen este lugar, este sitio, este repositorio digital, es porque justamente confiamos en que las fuentes tienen mayor validez en ese espacio que en un espacio de construcción colaborativa y que muchas veces es tendencioso como Wikipedia, ¿no? Hay fuentes que son confiables justamente porque fueron creadas para tal fin. Uno puede recorrer o revisar las citas bibliográficas y encontrar más información aún porque nos dan contenidos de calidad. Y ustedes como creadores de contenidos también tienen que seguir ese paso a paso porque es fundamental en esta sociedad del conocimiento. Las instituciones de nivel superior justamente promueven y dan valor a la investigación a través de este trabajito de hormigas que les hacemos hacer muchas veces para crear ese conocimiento de calidad. Hablamos de los estudiantes, hablamos de la inmediatez, hablamos de que priorizan la imagen y el audiovisual por encima del texto. Su aprendizaje es fragmentado. Fíjense que ustedes pueden estar aprendiendo esto hoy acá y dentro de media hora se van a hablar de la Revolución Francesa y pasan de un tema al otro sin necesidad de establecer conexiones, ¿sí? El tema de la ubicuidad de las TICs implica que ustedes pueden aprender en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Pero a su vez implica también que nunca dejan de aprender. Cuando ustedes se egresen, cuando empiecen a llevar adelante el oficio, la tarea para la cual se están formando ahora, se van a dar cuenta que nunca dejan de estudiar, siempre están aprendiendo. Y las instituciones tienen que estar preparadas para recibir estudiantes de distinto rango etario, ¿sí? No solo quienes egresan del secundario hoy se quieren formar. Sabemos que para tener continuidad por ahí en el mundo del trabajo, nos tenemos que formar toda la vida, entonces puede que iniciemos nuestra carrera a los 20, a los 30, a los 40, 50, 60 y lógicamente que tenemos que estar preparados para la diversidad que se nos plantea, esta necesidad de aprender para toda la vida, ¿sí? No crean que la tarea se termina con el título. Dejemos atrás visiones idealizadas que otorgan a la tecnología el poder de resolver los problemas de la educación latinoamericana. Inequidad, calidad educativa, deserción y repitencia, para acercarnos a visiones que, más allá de focalizar en el equipamiento y la infraestructura, centren su atención en enseñar a aprender, no solo sobre, sino también con y a través de la tecnología, ¿sí? El chat GPT se habló muchas veces de que nos puede llegar a reemplazar. Y con esto voy tratando de cerrar esta idea, ¿no? ¿Las tecnologías van a reemplazar el conocimiento del docente? El chat GPT nos da soluciones, yo lo he utilizado en algunas de mis clases para que los estudiantes vean
sistemáticamente cómo la información puede ir variando según la manera en la que uno pregunte, pero hay una falencia fundamental, es que uno no puede hacer este ejercicio de retroversión que hace en el proceso de investigación científica, ¿no? Muchas veces no sabemos de dónde sale la respuesta que nos da ese chat. Podemos confiar porque trabaja con algoritmos, trabaja con la sistematización de la pregunta y muchas veces es muy acertado, nos puede dar ideas para establecer líneas de acción. Está bueno utilizarlo para eso, pero cuando uno necesita tener información bien fundamentada, necesita recurrir a las fuentes. Y por ahí es una carencia, no les quiero dar ideas a estos muchachitos que están a cargo de los ajustes del ChatGPT, pero hace falta esto, ¿no? Este recorrido, esta retroversión del recorrido para ver de dónde salió la información, para ver si es una información confiable. Entonces, nos están dando una mano enorme las tecnologías. En cuanto a la inclusión, hemos visto experiencias maravillosas. Sabemos que hay chicos que tienen problemas auditivos, que tienen problemas visuales, encuentran en las tecnologías una herramienta de calidad para la inclusión real, ¿no? Y está bueno que eso así sea. Pero para que las tecnologías lleguen a las escuelas, lleguen a los establecimientos educativos en general y cumplan un rol fundamental, tiene que ser a través de un proyecto mancomunado de todos los miembros de la institución, donde se intenten establecer acuerdos mínimos de trabajo para que esto sea productivo. Si nos ponemos a pensar, es una tarea bastante difícil porque involucra el compromiso institucional de todos los actores. Todos debemos conocer a alguna persona que reniega con las tecnologías, ¿sí? Más de una vez me han visto renegar con el proyector, porque no lo entiendo, y viene, el año pasado era Damián, no estaba Damián. Damián me tocaba un botón y el proyector funcionaba, automáticamente. Para mí le hacía algo le hacía. Y yo estaba horas renegando con el proyector y a veces desistimos. A veces ustedes planifican cuando vayan a las aulas, planifican ver un video. Se corta la luz, el video no funciona, lo descargué en un formato que no era, no me lee el pendrive, no lo puedo conectar con la computadora, pasan mil y una cosas. No se termina ahí la clase, si no ya estaríamos en problemas, ¿no? Siempre tengo mi plan B. Ahora, si todos trabajamos de manera mancomunada y logramos acuerdos mínimos en torno a la inclusión de las TICs que no implique que merme la calidad del conocimiento, ¿no? Por ahí nos puede facilitar la tarea, pero no puede excluir otras habilidades que necesitamos para trabajar específicamente con las tecnologías. Que el docente se eduque sobre cómo utilizar de manera más adecuada las TICs, lograr un aprendizaje de la realidad de cada una de las escuelas. Algunas van a aspirar a mucho más y otras van a aspirar a un poco menos, pero todas van a aspirar a que las TICs permitan una educación de calidad que se adecue a las necesidades del mundo actual, ¿sí? Hay cosas que las escuelas no pueden prever, que las instituciones no pueden prever, por ejemplo en cuanto a los recursos. Ahora, hay que mirar desde lo que tenemos. Tenemos algunos recursos disponibles, bueno, armemos un proyecto en donde ese trabajo pueda dar resultados positivos. Que el chico salga no solo con el conocimiento del contenido, sino que aprenda otras habilidades de manejo, por ejemplo, de la información, de los dispositivos, de algunos programas que le van a facilitar la tarea. Todo eso forma parte de un aprendizaje que se construye de manera, como decía hoy, mancomunada, ¿sí? Ni es responsabilidad de ustedes, ni es responsabilidad del docente, sino que es un trabajo en equipo. Y es cierto que hoy en día hay una mirada más horizontal, ¿no? Los docentes aprendemos de los estudiantes, y está buenísimo. Yo he aprendido muchísimo nuevas herramientas digitales, sobre todo cuando hay que armar, por ejemplo, un video. Impresionante lo que pueden llegar a hacer y lo que uno desconoce. Y los estudiantes aprenden del docente a cómo gestionar ese conocimiento y cómo construirlo. Está bueno que esa construcción sea un trabajo en equipo porque requiere más responsabilidad, ¿no? De parte del docente y de parte del estudiante. Es mucho lo que hay que hacer todavía, pero bueno, esto recién empieza, ¿sí?
Volviendo a la pregunta del principio, como para terminar, ¿va a desaparecer la escuela? No, por ahora no. Siempre que tengamos en cuenta que las instituciones educativas son un espacio de inserción social, un espacio de compartir, y donde no solamente nos formamos en conocimiento, sino que también nos formamos en valores y en habilidades para la vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? A propósito de lo que decías de que la escuela no va a desaparecer por esa función socializadora nueva, en realidad un poco la jornada que viene, que es la del 25 de agosto, está relacionada con esta cuestión emocional hoy tan necesaria, y cómo la escuela está cumpliendo y debe cumplir hay una función también desde esta inteligencia emocional, que es como una nueva socialización, ¿no? Que es la demanda actual de aquella socialización del siglo XIX. Y no solo un esfuerzo intrainstitucional, sino que hoy en día se articula con otros sectores sociales y cumple un rol por ahí fundamental en cuanto a la intervención a nivel emocional, las derivaciones y el acompañamiento de los chicos desde lo emocional, porque la escuela trabaja constantemente con otros equipos, con equipos psicopedagógicos, con psicólogos que tratan de dar respuesta a las demandas emocionales. Entonces, si pensamos en la escuela como un espacio donde solo vamos a aprender el contenido, estamos muy alejados de lo que sucede realmente en la escuela, ¿no? Porque realmente se han vuelto un espacio fundamental, sobre todo en este contexto de acompañamiento emocional, social, económico, muchas veces, así que le queda mucha vida a la escuela. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ay, qué público amable, a ver si... Bueno, un aplauso.